Que la gracia y la paz, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sea con cada uno de ustedes, con todos aquellos que con hambre y sed de justicia, que con el temor que proviene de la bendita palabra del Señor, están en todo momento velando, están en todo momento esperando a nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos, mis hermanos, a esta bendita sabiduría que nuestro Señor, Dios, por medio de su Señor Hijo, nos vino a traer y que hoy nos ha encargado, como dice su bendita palabra, este ministerio de la reconciliación, el proclamar su verdad a su bendito pueblo. Así pues, mis hermanos, en todo momento siempre rogando también el poder ser instrumentos para la gloria del Señor y que Dios nos ocupe, benditos hermanos, para poder explicar, para poder dar a conocer, como dice en la palabra, el misterio que estaba oculto desde antes de los tiempos, pero que en estos tiempos finales, en estos últimos tiempos, en este nuevo pacto que nos trajo por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Dios, nos los viene a dar a conocer. Así, mis hermanos, me pongo yo a sus órdenes de igual forma, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para continuar esta bendita enseñanza, mis hermanos, número 66 del Evangelio de Lucas, capítulo 12, y vamos a proseguir en el versículo 16. Vuelvo a repetir, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 16, y esta es la enseñanza número 66, hermanos. El día de ayer, hermanos, y esto es muy importante retomar y recalcar esto, mis hermanos, Cristo Jesús nos deja bendita enseñanza acerca de lo que nosotros debemos buscar, lo que nosotros, en dónde debemos poner nuestra mirada, como ayer veíamos y concordamos con diversos pasajes, como Colosenses 3:1, como 2 Corintios 4. Y Dios y Cristo nos mostraron que no debe ser en las riquezas materiales, en las cosas de este siglo, de este mundo, en las cosas que, como al rato vamos a ver, van a pasar y no son eternas, en estas cosas que vimos que no proceden de Dios ni de nuestro Señor Jesucristo, sino del maligno, del adversario, y que más bien son para separarnos, distraernos y estorbarnos para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Que por eso, hermano, un cristiano verdadero no está en búsqueda ni de herencias, porque también recuerden que esto surgió, claro, todo está inspirado por Dios, ¿verdad? Pero esto surgió por una pregunta que le hizo a nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, una petición, ¿verdad? Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y en pocas palabras, ¿qué respondió Cristo? No busques eso. Yo no vine para dar eso. De mí no procede eso. Entonces, un verdadero cristiano no está tras herencias, no está tras hacerse rico, no está tras lo material, tras obtener casas, no está tras todas estas cosas, hermanos, sino está, como vamos a ir viendo, por cosas mejores, por cosas que son eternas, por cosas que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo vino a traer, cosas espirituales, cosas que sí son por fe, que ahorita no se ven, pero que son las verdaderas, tanto que podemos ir nosotros participando aquí de ellas, como su bendito Espíritu, la bendita presencia de Dios, como la sabiduría de Dios, como también el servir a Dios, el tener un don ministerial y el poder servir a Dios, como también promesas muy hermosas que la palabra nos enseña que para todos aquellos que cumplimos con la voluntad de Dios, Él nos va a dar. Como dice un pasaje, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así pues, bíblicamente hay promesas como un cuerpo incorruptible, porque, hermano, este cuerpo no va a heredar allá en la eternidad. Dios promete un cuerpo diferente, eterno, que no se enferma por los siglos de los siglos, eterno. Promete más sabiduría, como todo esto. Yo ahorita se lo estoy resumiendo, porque en toda la escritura, como Apocalipsis, nos da a conocer estas promesas, bendito hermano y bendita hermana, por mencionar solamente algunas de ellas. Y que es ahí donde nuestro ojo, el ojo del entendimiento, el ojo espiritual, debemos poner y lo que debemos buscar. Así también, hermano,
volvemos a recalcar esto que es muy importante. Entonces, pues, una predicación donde se incita, donde se manda a buscar las cosas terrenales, hermano, estamos viendo que no es algo que proceda y no es conforme a la palabra de Dios, sino más bien, y usted lo puede ver, qué es lo que Cristo predicaba. Hasta aquí, en este capítulo 12, los que han dado un seguimiento del Evangelio de Lucas, hemos visto qué es lo que Cristo anunciaba. Anunciaba prosperidad material, anunciaba el ser ricos, acabamos de ver que no, pero en los otros 11 capítulos vimos que siempre está hablando de una cruz, y que la cruz representa una muerte. ¿Una muerte a qué? A esas cosas materiales, a una separación a las cosas de este mundo, como se ha explicado ya también ampliamente, hermanos. Se ha hablado de servir a Dios, como los pescadores, como Leví. Ahí estamos viendo, hermano, la gran diferencia de lo que es entonces una predicación que sí proviene de Dios y una predicación que no proviene de Dios, como también ya se pudo ver y concordar con Mateo, y que por eso el Señor dice: guárdense de igual manera de los falsos profetas que vienen ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, hermano. Y siempre, hermano, como Dios ha dicho por medio del siervo aquí, siempre, hermano, estas prédicas son con el fin para, claro, cristianos, para gente que está en el pueblo de Dios, pero es con el fin de despertar, de ayudar, de hacer notar verdaderamente cuál es el mensaje de Cristo y que lo sigamos, hermano. Esa es la intención, esa es la idea, eso es para lo cual Dios permite estos medios. Por eso prosigamos habiendo resumido un poquito, hermano, lo que veíamos ayer para retomar esto, la parábola que estábamos viendo, el ejemplo. Dice en el versículo 17: y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ayer se inició viendo este ejemplo de un hombre que tenía una heredad, que hablábamos que, bueno, nos habla de una labor en una tierra que tenía. En esa época se decía que había haciendas, que habían yuntas, que había el trabajo de la siembra, del campo, bueno, y su heredad produjo mucho, y para poder guardar su fruto, tanto para él alimentarse y muy posiblemente para poderlo vender, como se suele realizar hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy se sigue realizando esto. La gente que trabaja el campo, pues es tanto primero para comer, pero de igual manera para poder comercializarlo, para poderlo vender y también de ahí obtener ganancia, de ahí obtener pues el dinero. Y fíjense qué más nos dice. 18. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros, que es donde se guarda el grano, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Aquí está. Sí, efectivamente, al ya no tener, al ser muy provechosa su cosecha o su fruto, o muy grande, entonces se procede a hacer un granero, que es el lugar donde se guarda el grano, donde se levanta la cosecha, un lugar más grande. Pero fíjese lo que dice: ahí guardaré mi fruto y mis bienes. Sí, efectivamente. Recuerden que estamos sobre todo viendo esta enseñanza. Centrémonos y recordemos la avaricia. Jesús dijo: mirad y guárdense de la avaricia. Avaricia, recuerde, hermano, el deseo de la carne, porque este es un deseo de la carne, hermanos. Esto es algo que no proviene del espíritu, como ayer veíamos. Usted lo puede ver en Gálatas 5. Recuerden siempre que bíblicamente hay dos clases de naturaleza que el ser humano puede llegar a tener: la del espíritu, que es cuando tiene el Espíritu Santo, Gálatas 5 también, y la de la carne, que es cuando no tiene al Espíritu Santo. Les recuerdo también algunos pasajes bíblicos en Juan capítulo 3. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Desde que entró el pecado a la humanidad, como dice en Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado, Adán, y el pecado pasó a todos los hombres, la muerte también, por cuanto todos pecaron. Como también dice en Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios se separó de la humanidad y estuvimos en una naturaleza de la carne, en una naturaleza de deseos. Como lo dice en la palabra,
Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 8, que antes nosotros éramos esclavos de diversos deleites y de concupiscencias, que son deseos de la carne, como lo manifiesta en Gálatas 5. Hasta que vino Cristo y nos trajo la espiritualidad, como dice también en Juan capítulo 3. Recuerda, hermano, no te maravillas que os dije que es necesario nacer de agua y de espíritu, y que el que no nace de agua no puede ver el reino de Dios. Pero fíjese cómo dice, el que nace de agua y de espíritu, que es el bautizo. Ayer también se explicó acerca de esto, ya más ahorita esto recono brevemente. Agua y el espíritu. Ahí está, como dice en Juan 1, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, porque así a nosotros cuando nacimos de nuestros padres, por causa del pecado que entró desde Adán y Eva, entonces ya veníamos como seres no de espíritu, sino de carne. Pero en el bautizo, una vez que recibimos la presencia bendita del Padre, pasamos a ser seres del espíritu, espirituales. Y en Gálatas 5, ahora sí, nos da la palabra del conocimiento que de la otra naturaleza de la carne viene el fruto también de la avaricia, de la codicia, de ir tras lo material. Pero bueno, esto simplemente estamos recordando un poquito también lo que vimos el día de ayer. Pero aquí está la avaricia, el tener, porque eso es lo que veíamos ayer también. El poder acumular, el poder atesorar y el poder guardar y el siempre querer tener, ya sea hablando, vimos de igual forma, desde dinero, claro está, que eso permite tener riquezas, carros, casas, por eso aquí habla de bienes, hablando de bienes materiales. Porque ayer vimos que unos son los bienes espirituales que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, que hay dos señores, y otros son los bienes materiales, que esos no los trae nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, le vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué trajo? El pan de vida. ¿Qué trajo? La resurrección, como se concordó con Efesios 2, que bendito sea el Dios y Padre que nos hizo renacer, pero también dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué más nos dice, mis hermanos? Dice 18, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. 19, ya lo habíamos leído. 19, y diré a mi alma, fíjese, mi alma, mi vida, que el alma representa la vida. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Claro, hermano, como vamos a ver ahorita, esta parábola sobre todo tiene la intención, Cristo, de explicarnos que nosotros no debemos ir tras las riquezas materiales o tras las cosas materiales, y sino más bien tras lo espiritual. Pero también aprovecho un poco, y digo un poco, porque a partir del versículo 22, nuestro Señor Jesucristo va a empezar a explicar mucho acerca de lo que se ha estado aquí viendo, acerca del afán, acerca de la ansiedad, porque quizá, hermano, o hermana, cuando escucha este mensaje, quizá le puedan surgir algunas preguntas sobre, hermano, pero quizá yo no busco hacerme rico, o hermano, quizá yo no busco tener de más. ¿Qué pasa ahí? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué? Bueno, Cristo nos las va a ir aclarando. Por eso ahorita no me voy a adelantar, porque podemos profundizar mucho, hermanos, pero vamos con un orden de la bendita palabra, y nada más por eso le digo, y ayer Dios me permite decirle que tuviera un poco de paciencia. ¿Por qué? Porque todo esto Cristo nos los va a ir aclarando y nos va a ir diciendo. Por eso vamos a ver. Aquí voy a repetir esto que dice en esta parábola. Alma, muchos bienes tienes guardados. Ahí está. Ya atesoró, ya acumuló para muchos años. Repósate y come. Sin lugar a duda, hasta nuestros días, uno de los objetivos que el ser humano tiene, amados hermanos y hermanas, es el de poder juntar, el de poder llegar a tener cierta solvencia, cierto
ahorro, cierta patrimonio, para que llegue un día y ya no trabaje, por así decirlo, y pueda seguirse manteniendo. ¿Esto qué quiere decir? La mayoría de la gente o muchas personas procuran que después de haber trabajado pues prácticamente toda su vida, puedan llegarse, por ejemplo, a jubilar y a pensionar, y se sienten muy tranquilos cuando logran ese objetivo, ya sea que trabajen en una empresa, en un negocio que les permite hacerlo, que mientras trabajan van también ahorrando o van también metiendo para lo que es su pensión, para que el día de mañana puedan jubilarse ya a cierta edad y poder vivir de esa pensión. Los que quizá no tengan esa oportunidad, pues muchas veces también buscan ahorrar, muchas veces también buscan juntar, y buscan pues hacerse quizá de una casa, buscan quizá guardar dinero en una cuenta. Aquí seguimos viendo que esto hasta el día de hoy se sigue obteniendo, y que para la gente que lo logra sienten un reposo, sienten un descanso, sienten un alivio, porque dicen, bueno, yo ya trabajé, ahorré, tengo una cuenta en el banco, estoy tranquilo. Es más, aunque todavía no me voy a retirar, cualquier situación que requiero, tengo dinero, tengo cosas ahorradas, tengo bienes materiales que quizá puedo vender, si llega una necesidad, si llega una urgencia, tengo con qué apoyarme. Bueno, bendito hermano, bendita hermana, permítame decirle que en la bendita palabra nos muestra que nuestra única confianza para el que es pueblo de Dios, para el que es verdadero cristiano, no es una cuenta, no es un dinero, no es un trabajo, hermano, sino primeramente y ante todo nuestra confianza. Acuérdense que este pacto es un pacto de fe, y fe es confianza, fe es creer en lo que no veo. Nuestra confianza está en el Señor de los cielos y de la tierra, el Creador, dueño absolutamente de todo. Dice un pasaje en la epístola de Hebreos: sea sus costumbres sin avaricia, sin codiciar, sabiendo que el Señor dijo, no te dejaré, no te desampararé, y por lo tanto no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Hermanos, como verdaderos cristianos, o el verdadero cristiano no confía y no pone su confianza en poder tener una cuenta, el poder tener un ahorro, el poder tener una jubilación, porque si vamos entendiendo, benditos hermanos en Cristo, pues Cristo nos está diciendo que lo que debemos buscar no es lo material, sino lo espiritual. Y aquí quizás surja la pregunta, bueno, sí, hermano, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo Dios va a añadirme, o cómo va a pasar si quizá no tengo eso? Permítame ponerle un ejemplo, bendito hermano y bendita hermana. Sabemos que los padres, cuando tienen el interés, hablando en el mundo, este es un ejemplo nada más para ilustrar un poco acerca de esto. Cuando tienen un hijo, pues desean que este hijo estudie, o esta hija, y llegue a una profesión, y llegue a un título, a un trabajo. Pero para esto lo tenemos que inscribir y lo tenemos que meter pues a una escuela, para que pueda ocuparse y para que pueda obtener los conocimientos necesarios y llegar el día de mañana a hacerlo. Sin embargo, evidentemente el niño necesita ropa, el niño necesita comer, necesita para sus útiles. Ahora, ¿quién es el que se ocupa de todas estas cosas y todas estas necesidades del niño? ¿Los niños o los padres? Evidentemente los padres. De hecho, como padres, a los hijos, ¿qué es lo que les dicen? Cuando empiezan a ir a la escuela, sobre todo cuando están un poquito más grandes, 7, 8 años, que están entre primaria y secundaria, ¿qué es lo que les suelen decir? Hijo, tú no te preocupes por nada. Tú lo que requieras de comida, de ropa, de útiles, lo vas a tener. Si requieres algo, pídemelo y yo te lo voy a dar. No te preocupes, yo voy a estar al pendiente. Pero yo quiero que tú te concentres
y me traigas buenas calificaciones. Y efectivamente, el niño no se preocupa de, híjole, ¿y cómo vamos a hacerle? Y me están pidiendo más para mi escuela, y estoy creciendo, y necesito más ropa, y también necesito el internet, y lo vamos a... No. El niño no tiene esas responsabilidades ni esas preocupaciones, esas son del padre. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque imagínense, si las tuviera, pues no podría estar enfocado en las cosas del estudio. Como a veces pasa con los jóvenes cuando ya crecen y quizá mamá y papá ya no están para apoyar, cuando ya van quizá a una universidad, y que muchas veces los jóvenes ya se tienen que sustentar, y que a veces por esa situación genera desconcentración y ya no hay la posibilidad para que el joven continúe sus estudios. Pues, ¿qué cree? Este es un ejemplo nada más, pero algo muy parecido sucede con el Señor. El Señor te dice, no temas, no temas. En el Antiguo Testamento también al pueblo se le decía, casa de Israel, casa de Aarón, confía en el Señor, Él es tu ayudador. Hermanos, el día de ayer hicimos un resumen desde el Génesis, donde aprendimos cuál es la intención y el propósito de Dios para nosotros. Y aprendimos que la intención es como con Adán y Eva, darnos una forma y que nosotros también prediquemos la palabra. Claro, Dios sabe y conoce, como vamos a ir a estudiar en en Lucas, en el versículo 22 más profundamente. Yo ahorita nada más aprovecho estos versículos para hablar un poco acerca de ello. Pero Dios conoce que estamos en un cuerpo que requiere todas esas situaciones. Pero Dios, vamos a ver que nos va a prometer que si yo como aquel niño me concentro en estudiar, pero no hablo del mundo, sino en estudiar su palabra, en dedicarle tiempo, como ayer vimos, en permanecer todos los días y ponerlo en primer lugar, y no me voy a la avaricia, y no me voy tras las cosas materiales, Él no me va a dejar de sustentar también en las cosas que requiero, en las cosas que se necesita. Por eso, hermano, un verdadero cristiano no está buscando eso, ni está poniendo su confianza en eso. Su confianza, y fíjese, y su reposo, su descanso, su alivio, porque aquí habla que este varón dijo como un ejemplo, ¿va? Como una parábola. Tienes bienes, ahora sí descansa, se siente tranquilo. Porque en el mundo, la gente que llega a tener esto, entre comillas, se siente tranquila, ¿va? Porque tiene los recursos, porque si surge una necesidad el día de mañana, pues yo puedo sacar adelante. Que surge necesidad de doctor, yo tengo para el doctor. Hermanos, en este camino es totalmente diferente. Y el que me brinda un reposo, el que me brinda la tranquilidad, el descanso y sacarme de todas las preocupaciones, es el Señor. Es Dios. Es mi confianza en que Él es un Señor todopoderoso. Más adelante, de hecho, Cristo Jesús nos va a poner de ejemplo a las aves del cielo. Me adelanto un poquito. Nos va a poner de ejemplo a las flores de los campos, a los lirios. Y nos va a hacer la comparación y nos va a decir que si el Señor los alimenta y los viste, hermano, ¿cuánto más a nosotros? Pero cuando llegue el momento, hermano, esta parte la vamos a ampliar todavía más y vamos a comprender muchas más cosas, hermano. Pero mi deber es darle a conocer, hermanos, nuevamente, que entonces lo que nos está enseñando y diciendo Cristo Jesús es en donde debemos poner nuestra mirada, hermano. Espero que vaya entendiendo, hermano. No es que no desee explicar muchas de las cosas que estamos viendo, sino que la palabra lleva un orden y Cristo Jesús nos las va a dar a conocer. Si Dios no nos permite en la siguiente enseñanza, ya la vamos a ver, hermano. Ya ahí se va a dar cuenta del por qué le decía, lo vamos a ver. Ahí nos vamos a profundizar y vamos a comprender muchas cosas que hoy no se predican, que hoy no se enseñan,
que hoy más bien se enseña al revés, y no solo hoy, ¿no? Sino desde que está la mentira, la palabra que no es verdadera. Pero de todas maneras, hermano, como siempre Dios me permite decirle, si usted tiene duda, si usted desea saber más, hermano, yo estoy a sus órdenes. Puede ponerse en contacto, puede mandar mensaje, si usted quiere que yo a este punto lo exprese y lo explique más. Pero sí, vuelvo a repetir, Cristo Jesús nos está indicando, tú por eso no te preocupes, tú busca lo espiritual, no busques lo terrenal, esas riquezas no. Ve por lo que mi Padre te vino a traer, ocúpate de ello. Come, bebe y regocíjate, ¿verdad? De todo lo que juntó, de todo lo que atesoró, de todo lo que acumuló. Dice aquí en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora fíjense, pero Dios le dijo, necio. La palabra necio, hermano y hermana, es como cuando a un hijo, como padre, uno le dice, hijo, quiero que te portes bien, no quiero que te distraigas, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Como ahorita decíamos, no quiero que te distraigas en la escuela, quiero que te concentres. Te doy un ejemplo nada más. ¿Y qué pasa si el niño viene y, no, pues me regañó? ¿Por qué? Porque me distraje, porque platiqué con los amigos, porque no, hijo, pero yo te dije que pusieras atención. Sí, papá, ya lo voy a hacer. Y al día siguiente, otra vez se portó mal niño. ¿Qué hiciste, hijo? Es que volví a platicar, es que me volví. Hijo, eres un necio. Es ahí donde ocupaste la palabra, eres un necio. De igual manera, benditos hermanos, estamos recibiendo un conocimiento. Estamos recibiendo un consejo de Dios. Acuérdense que la palabra es la boca de Dios. Son sus consejos, como dice en el Antiguo Testamento, proverbio, consejo. Y estamos aprendiendo, conforme a la verdad, que Dios y Cristo nos llamaron para poderle servir y que por lo tanto nosotros no estemos en búsqueda de las cosas materiales, que eso no hace un verdadero cristiano. Pero, hermano, hermana, si yo aún así soy incrédulo y me aferro y deseo seguir participando de lo temporal, que sí, bíblicamente, hermano, como dijo en el versículo anterior, y disculpe, se me estaba pasando un poco, puede traerme un regocijo las cosas materiales, porque mucha gente piensa, ¿verdad? Y vamos a hablar más allá de los cristianos, porque a los del mundo no juzgamos, no conocen de Dios. Mucha gente dice, no, Dios sí los bendice porque vean cómo se alegran y se ríen y regocijan y están en sus fiestas y tienen su carro nuevo. Y miren, hermano, la palabra nunca dice que no puedan tener en las cosas materiales una alegría. Primero usted ve al mundo. El mundo ríe. El mundo canta. En segundo lugar, y claro, no tiene a Dios, está en las cosas materiales. Porque ríe o se alegra cuando trae quizá un carro nuevo, cuando le pagaron más dinero, cuando sacó una casa nueva, etc. Ahora la palabra dice, en Hebreos capítulo 11, que Moisés, ayer se hablaba de él, prefirió servir a Dios, prefirió padecer juntamente con el pueblo, porque ya hablamos del padecimiento anteriormente y vimos que si yo voy a seguir este camino voy a padecer, ya lo vimos y ya vimos de qué forma. Pero dice así, Hebreos 11, prefirió padecer juntamente con el pueblo antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí está. ¿Trae un deleite? Sí. ¿Y eso me puede en el momento tener contento? Sí. Sí. Un deleite es algo que disfrutas. Como cuando tienes enfrente de ti un gran platillo de lo que a ti más te encanta. Yo no sé, pero imagina lo que más te encanta. Lo ves, te alegras, lo comes, te deleitas y en el momento estás contento. Hermano,
En el nombre del Señor yo le voy a decir, conforme a la verdad, no es lo mismo el gozo, porque la palabra ocupa para las cosas de Dios gozo, no alegría, gozo. El júbilo, que aquí ocupa regocijo, pero vaya, es una comparación. Y el júbilo que nos trae Dios, que las cosas que trae el mundo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente, le voy a poner otro ejemplo. Supongamos un pececito que está haciendo su vida, ¿verdad? Valga la redundancia, de pez, tranquilo, en el mar, con sus otros pececitos, con su grupo, con su cardumen, y de repente lo pescan, el hombre, y va y lo meten para venderlo, un acuario. Y llega alguien y dice, ¿sabes qué? Me gustó este pez. Y pues es alguien que le pone una pecera pues bonita, grande, no una pecera chiquita, grande, con espacio, siempre les da alimentos, siempre le adorna con coral, como, digo, yo nada más digo un ejemplo, ¿no? Pero antes cuando no éramos cristianos, mi papá, por ejemplo, le encantaba mucho esa situación de las peceras, el todo le ponía tanto la decoración como todo lo que necesitaba el pecito se las ponía, ¿no? Todo muy bonito. Pero mire, volviendo al ejemplo, yo le pregunto, ¿en dónde usted cree que se sienta más a gusto el pez? Sí, la pecera será muy grande, no le faltará alimento, pero dice un dicho, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser jaula, hermano. Porque, hermano, ¿qué puede usted comparar, por más grande que mida una pecera, la inmensidad del océano? El mar, el agua del océano. Lo que se siente estar ahí, la libertad. Y no estar en cautiverio. ¿Habrá comparación? No, hermano. ¿Ha escuchado la expresión, ay, me sentí como pez en el agua? ¿De dónde cree que venga? Pues de este ejemplo que Dios me está permitiendo poner. Porque si yo estoy seguro, agarro el pececito y lo aviento al océano, se va a sentir como pez en el agua. ¿Qué quiere decir? En su hábitat. Y es en su hábitat donde uno se puede sentir no contento, gozoso. Hermano, el propósito por el cual Dios nos hizo no es el de tener abundancia, hermano. De hecho, eso vamos a ver que nos trae afanes, preocupaciones, que eso nos distrae, que eso nuestra mente la mantiene ocupada, ¿verdad? Solo vamos a ir viendo. No nos hizo para la vida que está llevando el ser humano, hermanos. Por eso el ser humano sufre. Aunque tenga, y eso es muy importante decirlo, hermano, aunque tenga riquezas, aunque tenga dinero, sufre. Primero porque no tiene a Dios. Y dice la palabra en Gálatas que el fruto del Espíritu es gozo. Y segundo, hermano, porque no están dedicándose para la vida que Dios nos hizo. Como ayer se hablaba del huerto. Para la vida para la cual Dios nos creó. Le pongo otro ejemplo. Usted tiene su licuadora, la compra. Y ahí no sé si usted sepa. Yo creo que las que son hermanas, mujeres, ¿verdad? Sabrán mucho más de este tema quizá que uno. Pero hay licuadoras de diferentes potencias y que pueden moler diversas cosas, hasta hielo. ¿Qué pasa si yo compro una licuadora convencional cualquiera y le meto, ya ni siquiera voy a decirle piedras, hielo, una económica sencilla? ¿Qué le va a pasar? Se va a descomponer. Se va a descomponer así de sencillo, hermano. De igual manera, el ser humano, cuando se dedica a cosas para las cuales no fue creado, se descompone, sufre, llora. ¿Cierto o no, hermano? Usted quizá ha sabido de gente, por ejemplo, que tiene dinero, que como este ejemplo de esta parábola, ha atesorado, que tiene empresas, que tiene lujos, y aún así no son felices. Aún así se quitan la vida.
No son felices con la esposa que tienen. No son felices con el carro que tienen. Y aunque van y cambian y se divorcian y se unan, ¿cuánta gente tanto no es feliz que se va al alcoholismo, se va a la drogadicción para olvidarse un ratito de la realidad, para desconectarse? Entonces, hermano, el verdadero regocijo y gozo, usted solo lo va a poder experimentar si se dedica para lo que Dios lo creó. Hermano, ¿dónde está ese conocimiento? En la palabra. Así como un producto, un celular que usted compra trae un instructivo. De igual manera, el instructivo está aquí. Pero ¿sabe cuál es el problema también hoy? ¿Quién los quiere escuchar? ¿Quién le quiere dar tiempo? Porque yo recuerdo, porque desde siempre mi papá me ha enseñado mucho y más ahora, porque las cosas que Dios nos brinda, nos permite, pues son de Él y nos va a pedir cuentas. Pero yo me acuerdo que desde siempre, Él, cualquier producto, Él, cualquier pantalla, cualquier cosa, hasta la licuadora, leía el instructivo. Y siempre me enseñó a leerlo, en verdad, parte por parte. Y sí, no le voy a mentir, a veces se me hacía difícil, o ya estoy acostumbrado, ya sé que es necesario leer parte por parte, darme el tiempo. Porque a veces hay productos que, por ejemplo, ocupan términos que yo desconozco, entonces los tengo que buscar. A veces, les soy sincero, a veces hay instrucciones que luego no me son claras, las tengo que volver a leer. Vaya, hay que darle tiempo. De igual manera, si yo no le doy el tiempo al instructivo, a la palabra, ¿cómo voy a saber lo que Dios, para lo cual Dios me hizo? ¿Cómo voy a enterar, hermano? Por eso, hermano, Cristo nos va a ir diciendo en los siguientes versículos que busque primeramente su reino, que venga el instructivo, que venga la palabra. Y una de las bendiciones que voy a tener es que voy a tener un gozo, es que voy a tener regocijo, es que voy a tener júbilo. Aunque no tenga dinero, aunque no tenga la riqueza, aunque no tenga un ahorro para el día de mañana, hermano, esta vida es diferente. Esta es una vida verdadera en Cristo Jesús. Ahora, retomando un poquito esta parte, ahora sí del 20, hermanos, cuando nos dice la palabra necio, es que veamos que si yo estoy conociendo conforme a la palabra, que ese camino no es de Dios, y que esas cosas no las trajo Dios, y aún así yo me aferro, aún así yo digo, pero ¿por qué esto me parece exagerado? Esto como que no es de Dios, esto es legalismo, esta persona está exagerando. Bueno, hermano, ¿se acuerdan lo que vimos en versículos anteriores? El que recibe al que fue enviado recibe a Cristo y recibe a Dios, pero el que rechaza y menosprecia al que fue enviado, ¿a quién rechaza? ¿A quién menosprecia? A Cristo y en consecuencia a Dios. Ya usted decide, hermano, porque todo lo estamos viendo conforme a la palabra, todo lo estamos viendo con la palabra, todos estamos citando versículos bíblicos para que no haya ninguna duda, hermano. Ahora bien, dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Hermano, la Biblia nos da a conocer, como ahorita te decía, que Dios es el creador, que Dios es el dueño de todo, que Dios es el amo y que nosotros, sí, somos su creación. Y como ahorita se decía, con un propósito nos puso aquí, en este planeta Tierra. De hecho, la palabra de Dios nos enseña también que Dios, el planeta Tierra lo tiene con una intención, con un propósito. La palabra dice que nosotros no somos de aquí, que aquí vamos a estar un tiempo cortito, un pequeño tiempo. De hecho dice la palabra que la vida del hombre aquí es como la neblina. Si usted ha visto la neblina cuando el clima se pone muy fresco, ¿en qué momento está? Suele estar como en la madrugada, 5 o 7 de la mañana, y al mediodía normalmente ya se fue. Rápido.
Hay otro pasaje que dice que nuestra vida aquí es como la sombra. ¿Qué es una sombra? Pues mire, cuando va saliendo el sol, sube y a los árboles, por ejemplo, les da el rayo y se proyecta en la sombra del piso, en la sombra del árbol. ¿Cuánto tiempo dura esa sombra ahí, hermano? Se mueve un poco más y estando pasadito el mediodía, la 1 o 2 de la tarde, ya no está esa sombra. A lo mejor está la del otro lado, pero esa ya no está. ¿Cuánto duró? 2, 3, 4 horas, hermano. Nada. Poquito. De igual manera, hermano, nuestra estadía y nuestro tiempo aquí es corto. Por eso dice la palabra de Dios, aprovecha bien el tiempo. Por eso dice la palabra en el Salmo, enséñanos a contar nuestros días de tal forma que obtengamos sabiduría del corazón. Pero entonces, ¿por qué Dios nos ha puesto? Y también hago esta comparación porque la palabra no lo dice. Porque muchos pueden decir, oiga hermano, pero 80 años no es corto. Pues mire, depende de quién se lo digamos. Porque Dios es conocido como un Dios eterno. Que ahí sí, hermano, entender un poquito la eternidad, pues no es que no se pueda entender, pero es que es una condición que solamente tiene Dios. Dios es un Dios eterno. Y si nos damos cuenta, todo lo que hay acá abajo en este planeta Tierra, árboles, animales, humanos, tiene un principio y un final. Pues Dios no, esa es la eternidad, que no tiene un inicio y tampoco va a tener un final. Él siempre ha estado, está y siempre va a estar. Para Él, por eso dice un pasaje, que para Él 1000 años es como un día. Por así decirlo, desde que nuestro Señor Jesucristo vino hasta hoy, para Él pasaron como 2 días. Y en cambio para nosotros, en 2000 años, ¿cuántas generaciones pasaron, hermano? Varias. Pero para Él es como si apenas hubieran pasado 2 días. Le pongo un ejemplo, hermano. Hay insectos como las moscas, cuya duración de vida es corta. Aproximadamente 3 meses, por ejemplo. Algunas moscas, otras no. Ahora bien, en 3 meses, supongamos, aquí no anda ninguna mosca, pero supongamos que aquí anduviera una mosquita, que acabara de nacer, ¿no? Ahí estamos en julio. ¿Cuándo acabaría su vida? En octubre. En octubre. Y en octubre nace la siguiente mosca. Y así, cada 3 meses. Mientras que para la mosca, durante esos 3 meses fueron toda su vida. Para nosotros como humanos, ¿cuánto fue? Hermano, 3 meses, ¿cuánto tiempo es? O sea, se pasa rápido. ¿Cuántas veces inicia el año? Como en 2025, enero. Y de repente cuando ya nos damos cuenta, se fue tan rápido que decimos, ya estamos a julio, ya estamos más de la mitad del año. Ya viene el otro año. Ya viene el 2026. Es más, pregúntele. Y muchas veces para la gente mayor, ¿qué es lo que suelen decir? Que se fue bien rápida la vida. Por eso, ¿qué es lo que nos conviene, hermano? Fíjense, o sea, Cristo a través de toda esta parábola nos está dando la explicación, nos está dando también a comprender el por qué me conviene más buscar lo espiritual y no lo material, hermano. Y Dios nos está dando a conocer, Cristo, mediante esta parábola, que aquí nuestro tiempo es corto y mejor vale aprovecharlo, hermano. Mejor vale el dedicarnos para lo cual Dios nos puso aquí. Porque como se decía ahorita, el planeta Tierra no es para quedarnos, no es nuestro hogar. La palabra dice, somos peregrinos y extranjeros, gente de paso, advenedizo. Estamos aquí un poquito de tiempo y por eso Efesios 5 dice, aprovechen bien el tiempo. Otro ejemplo, hermano. El planeta Tierra es como nuestra escuela, nada más. Yo no voy a la escuela, o cuando yo fui a la escuela, ¿verdad? Cuando fue niño, no fui para quedarme en ella. Simplemente iba ¿para qué? Para prepararme. Kinder, primaria, secundaria, así hasta llegar a una graduación. Pues, ¿qué cree? Aquí es como nuestra escuela, por así decirlo, es un ejemplo, es una comparación.
Aquí Dios nada más nos puso para tener una preparación, para recibir sus mandamientos, para cumplir su pacto, y todos los que aprobamos a la vida eterna. Ejemplo, Cristo. Siempre que también quiera comprender y queramos, claro, con el Espíritu, con santidad, hermano, pero siempre que deseemos nosotros comprender la enseñanza, Cristo. Cristo, ¿qué estuvo haciendo aquí en la tierra, hermano? Y le digo Cristo porque dice la palabra en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando dice que Él es el camino, que mucha gente lo repite y lo repite y lo repite, pero no sabe lo que significa. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, ¿qué estaba diciendo ahí? Yo les vine a dejar el ejemplo, yo les vine a dejar cómo se debe caminar para que me imiten. Como dicen la palabra, sean imitadores de mí, así dijo Pablo, inspirado por Dios, como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué? Cree que con lo que inicia el Nuevo Testamento son 4 evangelios. ¿De qué se nos pasa hablando los 4 evangelios? De Jesús, Jesús y Jesús. También cuando Jesús iba a ser bautizado, que Juan se oponía porque pues él decía: Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Tú eres el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. No comprendía todavía algunas cosas Juan. Pero Cristo, que le dijo: deja ahora así, para que así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué estaba diciendo ahí? ¿Qué es justicia? Obediencia a los mandamientos. ¿Qué estaba diciendo entonces? Hay que hacerlo así, porque aunque yo no lo necesito, y es que Cristo es sin pecado, hermano. Él podía tener la presencia de su Padre, no tenía pecado, nosotros sí. Pero ¿por qué lo hizo así? Porque estaba dejando un ejemplo. Ahora, Cristo se bautizó. Cristo fue al desierto impulsado por el Espíritu que representó un discipulado. Cristo regresó en el poder del Espíritu. Cristo se dedicó a enseñar, se dedicó a predicar, se dedicó a sanar. Fíjese, ¿fue tras la avaricia? ¿Fue tras lo material? ¿Fue tras las cosas temporales? ¿A qué se dedicó? A lo de Dios. Y una vez que acabó, usted puede leerlo, Juan 17, cuando estuvo orando su Padre: Señor, la obra que me diste quisiera aquí, para lo que me permitiste venir, claro, para salvación, pero para dejarnos un ejemplo. Ahí está la salvación. Le he acabado. Devuélveme la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. ¿Y así fue? Sí. Fue con el Padre y regresó. Así también, hermano. Si imitamos su ejemplo y no vamos tras la avaricia y no vamos tras lo material, sino nos concentramos en aprender lo que nos dejó Cristo para llevarlo a la práctica mediante el Espíritu Santo y su poder, ¿qué cree, hermano? Para allá, para la vida eterna. Es el camino, hermano. Por eso aquí está: viene a pedir tu alma. Y es que mire, también, claro, en Dios está en la vida, como hace unos días se decía. El que da el aliento de vida, tanto hablando del espíritu, su espíritu, como la vida del cuerpo, hablamos también de ejemplos de la resurrección, es Él. Y hermano, en Hebreos 9:27 dice: es establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, ¿a dónde va, hermano? A un juicio. Según 1 Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y hermano, yo no sé cuándo se me va a apagar el corazón. Eso nada más lo conoce el Eterno. Yo no sé, hay mucha gente que hoy salió de su casa y quizá no regrese. Hay mucha gente que quizá en la noche sea su último día, a rato, y se pare el corazón. Pero hermano, ¿qué nos está aconsejando aquí el Señor? ¿Qué nos está diciendo? Que el día que Dios nos pida, ahora sí que cuentas de haber estado aquí, y permita que se nos pare el corazón, que no nos vaya a agarrar como este hombre, que es un ejemplo, es una parábola. Que no nos vaya a pasar que nos encuentre sin hacer la voluntad de Dios. Porque al juicio donde vamos, hermano, Él nos va a pedir cuentas. Y no va a haber excusa. Él no es un juez como el del mundo, ¿va? Corrupto, no. Sino Él va a dar y va a pedir cuentas y va a dar un justo pago, hermano. Nuevamente, hermano, ¿qué nos está diciendo Cristo? Mirad,
Guárdense de toda avaricia. Tengan cuidado, su vida es corta. Viene un juicio. Que si hoy se te para el corazón o si hoy viene Cristo, te encuentres siendo fiel. De hecho, fíjese cómo todo esto concuerda, bendito hermano. Porque vienen las enseñanzas más abajo de los siervos vigilantes. De estar preparados para aquel día. Dice, a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Bueno, hermanos, sabemos que todo esto no proviene de Dios, que es del maligno. Recuerden, ayer vimos que había dos señores. Y ayer con muchos más ejemplos, ahorita no lo voy a repetir porque ya lo vimos, justamente ayer, vimos lo que trajo Cristo y que las bendiciones de Cristo son espirituales, no son de la carne, no son terrenales. Porque como vamos a ir viendo, todo eso nos distrae, nos quita tiempo para estar con Dios, para concentrarnos, para dedicarnos a Dios. Pero hermano, también esto quiere decir, y aquí Cristo nos está dando a conocer, que hay un pasaje en 1 Timoteo 6 que dice, hermanos, sin duda hemos traído a este mundo nada, o más bien, nada hemos traído a este mundo, ni nada hemos de llevarnos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted y yo nacimos, o cuando cualquier ser humano nació, independientemente que si fueron ricos sus padres, fueron pobres, todo bebé que nace sin nada, o sea, desnudo. Ya después sus padres, ya después él va juntando. Pero todos nacimos en ese sentido igual, de una mamá y desnudos, hasta ahí. No veníamos, ¿verdad?, con cosas materiales ya incluidas. Eso fue después. Y dice la palabra. Y sin duda, nada de lo material podremos llevar. También en Job dice así. Sal desnudo, aunque tiene mucha enseñanza, hermano, recuerde. Pero ahorita yo le estoy concordando respecto al tema que estamos viendo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Ahí está lo que Dios me permite decirle. Desnudo vuelvo. Le pongo un ejemplo, hermano. Los faraones de Egipto, que de hecho la Biblia menciona. Los faraones de Egipto, ellos tenían las creencias de los egipcios en la antigüedad, que cuando ellos se murieran, iban a necesitar en el más allá sus riquezas. De hecho, si no mal recuerdo, para pasar al inframundo se requería pasar una canoa y ellos dicen, creo que esto no es bíblico, son las creencias que ellos tenían, ¿verdad? Y necesitaban pagarle al que los pasaba, pues a algunas culturas, no recuerdo si son los egipcios ahorita o no, se ponían también unas monedas en los ojos, ya para supuestamente hacer eso. Lo otro es claro que sí, hermano, ellos así lo pensaban. Usted se puede dar cuenta. ¿En dónde? En todas las tumbas encontradas de los faraones, ¿qué había? Por ejemplo, en las pirámides, porque inicialmente las tumbas de los faraones de las primeras dinastías fueron en pirámides, las famosas pirámides. Después fue en el Valle de los Muertos, que básicamente ya no eran pirámides, eran diferentes, pero al final del día eran compartimientos secretos. ¿Qué habían? Cámaras. ¿Qué había? ¿Qué había dentro de esas cámaras? Riqueza. Le pongo un ejemplo. Cuando encontraron ya hace 100 años más o menos la tumba del rey Tutankamón, que fue muy famosa. ¿Sabe por qué fue famosa? Porque fue una tumba que estaba intacta, que desde que la cerraron cuando Faraón murió en esa época, porque la sellaban, ya te le voy a explicar por qué. La sellaban, les ponían piedra y nadie debía entrar ni nadie podía entrar. Pero ¿sabe por qué la sellaban tan bien? Por los ladrones. Claro que los egipcios que tenían más creencias no hacían eso, pero no todos eran egipcios, habían pueblos de otras creencias entre ellos que sabían, y más a los faraones, que a los faraones los metían a esas cámaras, a esas pirámides con toda su riqueza. Entonces, ¿qué creen que hacían? Hicieron en muchas tumbas, no solo ellos, sino en las diversas épocas, abrirlas, y como adentro tenían todo su oro que habían tenido, su plata, sus carros, es más, hasta los propios sirvientes metían vivos, ahí morían, panes, etcétera, etcétera, pues entraban y mira, se llevaban.
Pero la de Tutankamón no la encontraron, estaba o no la pudieron abrir. Y cuando la abrieron los arqueólogos, que ahorita se me olvidó el nombre del líder que estaba encargado de eso, se quedaron con la boca abierta, hermano, porque estaba todo el oro, las vasijas de pan, todos los carros, también con sus carros los metían, carros de guerra, recuerde, las máscaras de oro, o sea, hermano, una riqueza muy grande. Por eso ese faraón fue muy famoso, Tutankamón. Pero ¿por qué le digo esto? Fíjese, ¿pudieron atesorar estos faraones aquí en la tierra? Sí, eran millonarios. Si lo tradujéramos al día de hoy, eran multimillonarios, hermano, pues todo lo que tenían. Usted, si guste, puede investigar un poquito en internet, Tutankamón, ahí lo puede ver. Pero fíjese, ¿se pudieron llevar algo? Aquí quedó. Toda esa riqueza, todo ese material, no se fue. Aquí quedó, hermano. Hasta fue encontrado. Hoy ya está en los museos, fíjense. ¿Dónde quedó todo el poderío de los faraones? ¿Dónde quedó en museos? Y ni siquiera egipcios, británicos. Para acabar la cosa, hermano. Entonces, ¿qué nos está diciendo? De hecho, más abajo Cristo por eso nos va a decir, no atesoren aquí. Lo vamos a ver a partir del versículo 32. Atesoren arriba. Aquí no, hermanos. No se lo van a poder llevar. Además, hermano, fíjese esto. Además, la palabra también nos dice que todo lo terrenal va a ser destruido. Dice en la palabra que la carne es como la hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Primera de Pedro, Isaías 40. Pero a mí me llama la atención esta comparación, porque cuando habla de la gloria del hombre, habla del poder. ¿Y cuál es el poder del hombre? Ahora sí que del hombre terrenal, lo material, lujo, dinero, riqueza, lo que estamos viendo. ¿Qué dice? ¿Es como una flor? Sí, una flor, hermano. No me deja mentir. Una flor que usted le regale en general a una mujer es bien recibida, hermano. ¿Qué mujer en general no le gustan las flores? Y también, o sea, como hombre también uno puede decir, porque son de Dios, ¿verdad?, que son muy bellas. Y sí, hay flores muy bellas. De hecho, Cristo va a poner un ejemplo de un lirio más a rato. Bueno, más abajo en la palabra, ¿no?, en los versículos. Son muy hermosos. De igual manera, esto material, ayer hablamos de un ojo de carne. Para el ojo de carne es bello, claro, el oro, ser rico, tener casas, un buen carro, que los vecinos me vean. ¿Pero qué cree? ¿Qué le pasa a una flor después de cierta temporada? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Se marchita? Se marchita. ¿Dónde quedó la hermosura? ¿Dónde quedó la belleza, hermano? Desapareció. Hermano, la palabra a las cosas materiales les dice temporales. Dice en 2 Corintios capítulo 4. Nosotros no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales. La casa es temporal, va a ser destruida. El carro es temporal. La riqueza es temporal. La herencia es temporal. El dinero es temporal. Pero las cosas que no se ven son eternas. El bendito Espíritu de Dios eterno, el pan de Dios eterno, el poder de Dios eterno, su sabiduría eterna, las promesas obviamente de vida eterna, hermano. Por eso hace rato se decía, los deleites temporales, los tesoros temporales de los egipcios. La palabra dice que todo va a ser destruido, que así como en el diluvio todo fue destruido, todo lo que el hombre en esa época había sido hecho, de igual manera, hermano, nada se va a quedar. Por eso la palabra profetiza cielos nuevos y tierra nueva. Por eso la palabra nos habla que nos guardemos de toda avaricia. Y nos está dando mucha explicación el Señor. Nos está dando a comprender que si entonces nosotros somos inteligentes con la cabeza de Cristo, porque Cristo es el inteligente, es el sabio,
y decidimos creer a esta palabra, mejor pongamos nuestra mirada en lo de arriba, que mejor vengamos, nos arrepintamos para poder tener este ojo del Espíritu, venir al entendimiento, venir a la enseñanza, y que esta enseñanza nos dé a conocer lo que debemos en verdad buscar, hermano, lo que en verdad debemos nosotros ir. Y la palabra y la enseñanza nos habla de nosotros morir, de una separación, de una consagración, de una dedicación. Ahí está la diferencia, hermano. Por eso dice, como diciéndonos, ¿para qué atesoraste? Si nada te vas a poder llevar, si todo va a ser destruido, si todo va a llegar a su fin. Por eso Cristo nos va a ir diciendo en las siguientes enseñanzas, aquí no atesores, sé prudente y mejor atesora allá arriba. Bendito hermano y hermana, se nos ha acabado el tiempo, esperando siempre ser un instrumento para que toda esta bendita palabra quede clara, para hablar la verdad. En verdad yo se lo digo, hermano, hermana, que todo esto Dios nos permite enseñar siempre con mucho temor, sabiendo que Dios nos va a pedir cuentas, en verdad, de toda palabra que haya salido de nuestra boca. Algún día nos va a pedir cuentas, y siempre rogando al Señor que nos permita hablar nada más la verdad, pero también uno siendo santo mediante el Espíritu para que Dios se pueda manifestar. Cualquier duda, cualquier comentario, hermano, porque yo sé que todo este tipo de temas de la verdad están distorsionados, son enseñados diferentes, se predica totalmente otra cosa en las congregaciones y a la gente se le enseña a ir tras esto, y que Dios puede bendecir. Hermano, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier duda. De todas maneras, le vuelvo a recalcar, hermano, con las siguientes enseñanzas, si usted tiene hambre, si usted quiere comprender más esto, lo va a comprender más. ¿Por qué? Porque vamos a profundizar en los siguientes versículos que Cristo nos va a hablar. Hermano, así pues me quedo a sus órdenes, a su servicio, le mando el beso del ósculo santo, y hermano, si Dios lo permite, proseguiremos ahora sí que la próxima vez. Gracias, hermanos.